tardes a todos, deseando que estén bien. Hoy día vamos a seguir con el libro de Hebreos, pero antes de continuar les quería dar una buena noticia. Me llegó una carta de los hermanos de Temuco, allí donde se reúne el grupito en la calle La Florida, 0525, con el hermano Abelino Contreras y también los otros ancianos, el hermano Danilo, Eusedo, Gastón Avelino, y ellos envían una carta y dice: queremos informarles la buena noticia que después de 15 años han visto la buena mano del Señor, eh, con mucha asistencia de niños y almas convertidas, y pudieron comprar hoy día, firmaron la escritura de un terreno, un lugar cercano donde se congregan y habilitado y sin complicaciones legales para construir un local de reuniones. Y considerando el precio, dicen ellos, y los recursos disponibles, informamos que hoy firmamos la escritura de la propiedad y damos gracias al Señor por todos los hermanos en diversos lugares que oraron junto a nosotros por el anhelo de todo el pueblo de Dios aquí congregado. Así que esta noticia envían ellos, y también pide que oremos por ellos para todo lo que viene ahora, la posibilidad de construir y tener un local propio ahí en esa localidad de Temuco, aquí en Chile. Muy bien, vamos a ir al capítulo 2 del libro de Hebreos y vamos a leer dos versículos, el versículo 14 y el versículo 15, que dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hasta ahí vamos a leer en estos dos versículos del capítulo número 2. Si me preguntaran cómo denominaría, cómo clasificar el libro de Hebreos, yo le diría que es un manual de sobrevivencia. Yo no sé ustedes si conocen algunos manuales de sobrevivencia, son muy importantes cuando uno está en apuro. Y este libro precisamente fue escrito para sobrevivir. Para creyentes, para todo tipo de creyentes, necesitamos leer este libro de sobrevivencia. Estos creyentes, los destinatarios a quien llegó este libro, habían algunos de ellos que verdaderamente eran salvados, otros no lo eran, y parece que estaban escuchando el Evangelio, pero no lo habían creído todavía. De igual forma, el libro es muy importante si alguien todavía no tiene la seguridad de su salvación. Estos creyentes eran creyentes que habían pasado por tremendas persecuciones. Aproximadamente unos 24 años antes que se escribiera esta carta, nos notifica el libro de los Hechos de los Apóstoles que Pablo, después que salió de Atenas, va a Corintio y allá encuentra a un matrimonio judío eh, formado por Aquila y Priscila, naturales del Póntor, que recién habían salido de Italia, en Roma, porque Claudio, el emperador, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Y eso estoy leyéndolo aquí en Hechos 18. Y ocurrió en el año aproximadamente 44 por allí, ese evento en que se empezó a perseguir a los que decían ser cristianos, ¿ya? Y más adelante va a venir una persecución mucho más fuerte en el tiempo de Nerón, que eso ocurrió aproximadamente el año 68, donde el libro este se escribe. Entonces han pasado posiblemente 20, 24 años y estos creyentes fueron estremecidos en su fe y muchos de los creyentes tiraron la toalla. Decían: parece ser que ser cristiano es meterse en problemas. Además, le decían los familiares judíos: ese Jesús en el cual ustedes creen
murió de una forma tan vergonzosa y ustedes también van a pasar por lo mismo. Mejor vuélvanse al judaísmo. Y ustedes necesitan una fe que los proteja y no que los metan en problemas. Entonces estos creyentes abandonaron su fe en Jesús para vivir sin problemas. Y en ellos no había inmoralidad, eran creyentes genuinos, pero que optaron por el camino fácil. Y hermanos amados y amigos amados, esta es la tendencia que tenemos hoy en día. Por eso, más adelante nos vamos a encontrar, por ejemplo, en el capítulo número 3 del libro de Hebreos y en otras muchas partes, en el verso número, dice, el capítulo número 3, en el verso número 14, dice, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y uno lee esto y dice, bueno, ¿qué es esto de ser participante? No se está hablando de la salvación, se está hablando de participar de todo lo que el Señor ha ganado para el creyente. Y uno es participante de eso si mantiene firme su convicción en el Señor sin tirar la toalla. Hay pérdidas de galardones, hay estropeamiento de la vida del creyente y el creyente entonces tiene que fortalecerse. Y este manual de sobrevivencia está escrito para esto. Muchos de los destinatarios, como dije al comienzo, eran verdaderamente creyentes. Pero miren lo que les pasó, leamos el capítulo número 10 del libro de Hebreos, en el versículo número 32. Ha pasado casi 24 años y dice el autor, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios, tribulaciones, y fuiste hechos espectáculo, y por otra llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que teníais o tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Y estos creyentes realmente estuvieron dispuestos a perderlo todo, a exponer incluso su vida, sosteniendo gran combate, ¿ya? Con vergüenza, con tribulaciones, con persecución, y estaban dispuestos a compartir lo que tenían con los que estaban presos por ser cristianos. Entonces realmente vibraban en su fe por el Señor, pero todo eso se desmoronó. Y el autor de este libro quiere rescatarlos. Y en el manual de sobrevivencia tiene que haber algo que inspire confianza para que ellos vuelvan a sus convicciones aun cuando estén expuestos a la muerte. Porque la vida cristiana no es una taza de leche. Ser cristiano, a nosotros que vivimos en este siglo, ser cristiano es súper fácil. Todo el mundo dice ser cristiano, pero en ese tiempo ser cristiano era sinónimo de persecución, de oposición. Entonces estaban sufriendo mucho. Y en algún sentido, hermanos amados, los que somos del Señor, nos hacen falta las persecuciones en nuestro medio. Nos hacen falta el que nos pongamos en aprietos para ver realmente si es genuina nuestra fe y si realmente estamos llenos de amor por el Señor. Bueno, el autor ya va a llegar en el capítulo 3 y capítulo 4, en algún momento lo podemos ver, al desierto, lo vamos a ver en otra oportunidad, porque el paralelo entre la experiencia del judío con la nuestra es muy similar. Ellos estaban esclavos en Egipto y a través de un cordero pascual fueron liberados y cruzaron el Mar Rojo y llegaron al desierto. Lo mismo ocurre con usted y conmigo si somos salvos. Cristo el Cordero ofreció su sangre, nos liberó y nos hizo libres, salimos de la esclavitud de Egipto y hemos cruzado el Mar Rojo y estamos en el desierto. Ellos tuvieron 40 años vagando en el desierto por su desobediencia. Y lo mismo le estaba pasando a estos creyentes, ya llevaban 24 años. 24 años que ya no estaban
siguiendo al Señor con amor y fidelidad. Entonces nos puede pasar lo mismo. El que habla no es mejor que nadie. Esto nos puede pasar a todos. Y tenemos que tomar este libro y leerlo. Por eso el autor aquí, donde estamos en el capítulo número 2, va a llegar a las expresiones donde nos va a hablar de algo muy importante. Vamos a hablar hoy día de dos aspectos. La número 8, verdad. Vamos a ver la octava y novena, verdad de por qué Jesús se hizo menor que los ángeles. ¿Ya? Y aquí en el versículo número 14, comienza diciéndonos aquí en Hebreos capítulo 2, versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y el escritor les dice a los creyentes, miren, amados hermanos, el diablo ha sido destronado, de manera que no tienen por qué amedrentarse. Deben poner toda su confianza en el Señor. Por eso el versículo 13, mire lo que dice el Señor, yo confiaré en Él. Esa es una cita de Isaías capítulo 8, donde Isaías en medio de toda la oposición dijo a los reyes de turno, yo voy a confiar en Dios, aunque ustedes vayan en contra de Él. ¿Ya? Y este es lo que tenemos que hacer y esto es lo que quiere el autor a lo cual nosotros lleguemos. Aquí en el versículo número 4, él dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne, el verbo que se ocupa aquí para participar es un verbo que significa ser socios. Y nosotros hemos participado de una naturaleza, somos todos nosotros los que estamos conectados aquí, somos socios de una naturaleza carnal caída. Todos los hijos participamos de carne y sangre. El creyente, aún siendo salvado, posee una naturaleza inclinada al mal. Y nosotros tenemos que entrenarnos, tenemos que sujetarnos al Señor para que esta naturaleza carnal no nos debilite. ¿Ya? Pero en cambio, en el mismo versículo 14, donde dice, él también participó de lo mismo, el verbo participar es otro, y el Espíritu Santo intencionalmente ocupa otro verbo, que tiene la idea también de comunión, pero significa más que nada contener algo que no le pertenece a uno, soportar, sostener. Y la idea es que él tomó una naturaleza humana, siendo Dios, que no era propia de él. Nosotros, en el caso nuestro, nosotros nos sentimos cómodos con la naturaleza que tenemos, que es pecadora. Pero en el caso del Señor Jesucristo, añadió a su naturaleza divina una naturaleza humana y la aguantó, porque no era propio de él. La contuvo y esto es muy hermoso en la palabra de Dios que los teólogos, yo no soy teólogo, yo leo a los teólogos, pero los teólogos la llaman la unión hipostática de Cristo. Usted me dirá, ¿y qué significa eso, hermano Camilo? Significa que en el Señor Jesucristo hay dos naturalezas unidas de forma inseparable, su naturaleza divina y su naturaleza humana, pero no se mezclan. No se pueden mezclar. La naturaleza humana del Señor Jesucristo no se divinizó y su naturaleza divina no se humanizó. Esto es sorprendente porque Él quería ser nuestro hermano y quiso venir a tomar una naturaleza para vivir entre nosotros, pero que sin embargo a Él le causaba un tremendo problema, un agobio. Estar aquí entre los hombres para el Señor Jesucristo no fue agradable.
¿Y por qué digo esto? Porque estos destinatarios, siendo creyentes, estaban en medio de una sociedad que la tenían que soportar, perseguidos, menoscabados, humillados. Y muchos de nosotros, hermanos, también es posible que estén viviendo situaciones así. Entonces el autor busca que los creyentes se fijen en lo que tuvo que hacer el Señor Jesucristo por amor a ellos. Podemos comprender episodios, por ejemplo, cuando el Señor estaba aquí entre nosotros los hombres, cuando venían a tentarle, le traían preguntas capciosas para molestarlo, para hacerlo caer. Y en una ocasión vino un hombre pidiendo misericordia por su hijo que era lunático, que padecía mucho porque muchas veces caía en el fuego y muchas veces en el agua. Y el hombre dijo, lo traigo a ti porque tus discípulos no lo han podido sanar. Y el Señor responde, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Yo no sé si el Señor dijo esto por los discípulos que no pudieron sanar a ese joven, o lo decía por los que estaban alrededor suyo, que venían con incredulidad. ¿Ya? Entonces, este pasaje, como muchos otros, nos muestra la estresante experiencia del Hijo en su naturaleza santa y divina, soportando una naturaleza humana, aun cuando perfecta, aquí entre nosotros. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? Que su naturaleza divina tuvo que acomodarse a su naturaleza humana. Y él tuvo un proceso de aprendizaje en eso. Miren lo que dice el versículo 10, que ya lo pasamos en otras reuniones, pero en el verso número 10 el autor nos dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor y salvación de ellos. ¿Qué es esto de perfeccionar? Si Cristo es perfecto, exactamente es perfecto como Dios, como el Hijo, pero como hombre necesitaba ser equipado, necesitaba perfeccionarse. Él estaba experimentando esto no en la cruz, este perfeccionamiento no fue en la cruz, fue en su experiencia como hombre, en toda su experiencia como hombre. Su ser santo vivió episodios invadidos de temores. Un ser santo con una naturaleza que no tenía posibilidad de pecar, rodeado de pecadores, se sentía totalmente invadido. Algo nos dice Hebreos capítulo número 12, en el versículo número 3, dice el escritor, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta el desmayar. ¿Por qué dice el Espíritu Santo que consideremos esto? Porque nosotros, hermanos, nos podemos desanimar al ver incongruencias en nuestros propios hermanos en la iglesia, en nuestra propia familia, y a veces pensamos que no vale la pena seguir siendo creyente, y pueden venir muchas situaciones como esta, de pruebas y de sufrimientos, con el deseo de tirar la toalla. El autor le dice, miren a Jesús, quien sufrió tal contradicción de pecadores. Personas como los mismos discípulos que le seguían terminaron arrancando. Pedro, que era el hombre de confianza, terminó negándole. Y así sucesivamente había mucha contradicción de quienes decían creer y al final parece que no son chicha ni limonada. Y a veces uno se desanima también, trabaja con personas para que se conviertan y al final esas personas parece que no avanzan. Había mucho por lo cual desanimarse. El Señor sufrió todo esto y Él tuvo que ser perfeccionado, aguantar, seguir adelante en su experiencia como hombre y llegar hasta la cruz. Y además en el capítulo 5, que lo vamos a ver en otra oportunidad del libro de Hebreos,
en el versículo número 7, dice, y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Esta es la tercera vez que la Biblia nos dice que Jesús lloró. Él lloró frente a la tumba de Lázaro, lloró por Jerusalén, que cerraba las puertas al Señor, y aquí lloró en Getsemaní. Al que le podía librar de la muerte y fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y uno dirá, bueno, pero si él no necesita aprender porque es divino, es el Hijo de Dios, ¿qué es lo que aprendió? Sí, pero les vuelvo a repetir, su naturaleza divina, perfecta, no necesitaba aprender nada, pero su naturaleza humana sí necesitaba. Esas dos naturalezas estaban unidas, pero no combinadas, no mezcladas. Cada una con su propia voluntad. Y su naturaleza humana tenía que seguir a su naturaleza divina. Y él aprendió la obediencia. Aprendió a soportar todo eso, a no tirar la toalla. Como dice, como leímos en Hebreos 2:13, yo confiaré en él. Yo confiaré en él. Era algo que siempre decía su naturaleza divina y su naturaleza humana lo seguía. Yo confiaré en él. Hay que confiar en el Señor. Y aun cuando no entendamos, hermanos, muchas veces las experiencias aquí, cuando haya pérdida de familiares, cuando haya pérdida de trabajo, cuando todo se desmorone, ¿qué va a hacer el santo? Dice uno de los salmos. Confiar, confiar en el Señor y seguir adelante. Y dice el versículo número 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Y hermanos, todo lo que nos ocurra tiene un objetivo. Nada ocurre por casualidad. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Todas las cosas, dice otra traducción, colaboran, cooperan para que cualquier cosa que le pase a un hijo de Dios es para su bien. Nos va perfeccionando. Y esto mismo le pasó al Señor. ¿Ya? Obedecer, permanecer bajo presión, que no era su ambiente como Dios. Él se despojó a sí mismo haciéndose obediente y obediente hasta la muerte, y la muerte más horrenda que pudo existir, la muerte de la cruz. Entonces no hay nadie más apropiado que Él para ser nuestro sumo sacerdote. Volvamos al capítulo número 2, en el versículo número 17, que lo vamos a estudiar en otra oportunidad, pero dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo, pues en cuando él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, su perfección, su obediencia era para ser fiel sumo sacerdote. Está equipado. Nadie en este mundo nos puede comprender más que él. Entonces, lo que tenemos que hacer en medio de las dificultades, incluso la tentación, incluso cuando hemos pecado, tenemos que acudir a él, porque él sabe de tentaciones, sabe de pruebas. Él estuvo sujeto a cosas que nunca antes había experimentado. Soportar una naturaleza que no era propia de su ser divino. Entonces, teniendo esto en mente, queridos amigos y hermanos, él podía derrotar a Satanás. Volvamos al verso número 14. Nos dice así que él participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. El Señor Jesucristo en dos sentidos derrota al diablo. Primero lo derrota con su propia vida. Cuando el Señor Jesucristo aparece en el escenario a los 30 años,
la Biblia nos dice que lo primero que sucede es que es llevado por el Espíritu Santo al desierto. Y viene el tentador para probarle, para tentarle. Y hay 3 tentaciones que el Señor soporta. Y finalmente el Señor le dice a Satanás, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo le dejó. Y aquí vinieron ángeles y le servían. El Señor derrotó a Satanás. No podía ser vencido el Señor Jesucristo. Y ahora, aquí en este versículo que tenemos, nos dice que Él destruyó al que tenía el imperio de la muerte. ¿Ya? Esto lo avisó el Señor, nuestro Dios, allá en el huerto del Edén, cuando dijo Dios a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, dice, te herirá en la cabeza. La simiente de la mujer le iba a dar a la simiente de la serpiente un golpe mortal. Y tú le dirás en el calcañar, en el talón. ¿Qué le sucedió al Señor Jesucristo en la cruz? Recibió un golpe en el talón. Cuando un atleta, cuando un gladiador recibía un golpe en el talón, quedaba inutilizado. Y luego lo mataban. El Señor Jesús murió. Pero eso no significó su derrota, porque resucitó. Y él con su muerte le dio un golpe en la cabeza a Satanás. ¿Ya? Esto también el Señor Jesucristo lo insinúa, de qué manera él tenía que vencer al diablo. Él dijo, yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y daba a entender esto, de qué muerte iba a morir. El Señor siempre dijo que iba a morir crucificado. No iba a morir como querían hacer los judíos, matarlo después de la fiesta de la Pascua. No, no, no. El Señor murió crucificado. Y el Coliseo, el lugar donde se libró esta batalla, donde el Señor le da ese golpe en la cabeza al diablo, fue nada menos que en la cruz. Nos dice Colosenses, si quieren me acompañan ahora, el capítulo número 2, versículo número 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí está la batalla que se libró en la cruz. Por supuesto, no fue una lucha física contra el diablo. Algunos dibujos aparecen ahí que el Señor está haciendo gallitos con el diablo o está luchando con el diablo. No, eso es mentira. La lucha no fue física, sino que fue una lucha legal. ¿Por qué? Porque el Señor quitó a Satanás su dominio sobre la muerte. Porque Satanás tenía dominio sobre la muerte. No que Satanás podía matar a quien quisiera, porque siempre quien muere, antes en el Antiguo Testamento como ahora, quien muere depende absolutamente de Dios, no del diablo. Por ejemplo, en Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, el 5.º libro de la Biblia, en el capítulo 32, nos dice el verso 39, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano.
¿Se quien tiene autoridad sobre la muerte siempre es Dios, no es el diablo? Por eso no tenemos que malinterpretar este concepto de que el diablo tenía el dominio sobre la muerte o el imperio sobre la muerte. Satanás tenía dominio legal, causando temor de la muerte. El diablo se apropió de los derechos de la muerte. No sé si me entienden. Porque Dios le dijo a Adán, el día que tú comieres del fruto de ese árbol vas a morir. Y como Adán comió y Dios le dijo que vas a morir, tomó esa sentencia como suya al diablo. Y por eso aquí, en Hebreos 2:14, al diablo se le llama así, diablo. Y diablo significa acusador. Entonces el diablo usa esa acusación por toda la raza humana, diciéndole a Dios, son míos porque son pecadores y los voy a llevar a todos a la condenación. Dios dijo, el alma que pecara esa morirá. Y en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27, dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Eso lo dice Dios. Pero el diablo toma eso y se apropia de eso. Entonces el Señor, con su muerte, perdonando los pecados, para quien cree en Él, saca a ese creyente de esa acusación y queda librado de esa acusación. Leamos esto en Romanos, la carta a los Romanos, capítulo número 8 y el verso 33. Dice, ¿quién acusará? Ahí está hablando del acusador allá en hebreo, pero aquí dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Como respondiéndole al diablo este pasaje. ¿Quién es el que va a acusar a un escogido, salvado por el Señor, justificado por Él? ¿Quién lo puede condenar? Cristo es el que murió. Y ese poder de Satanás como diablo, como acusador, para el creyente ya no existe. Eso se terminó en la cruz del Calvario. Y lo resume finalmente el libro de Apocalipsis. Miren lo que aparece en el libro de Apocalipsis, capítulo número 12, el versículo número 9. Apocalipsis 9. Dice, perdón, 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo, ahí está la palabra acusador, y Satanás, opositor, significa eso, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Por eso se llama diablo, porque el diablo día y noche acusando y acusando a cada ser humano por sus pecados. ¿Y la conclusión cuál es? Que lo que da poder al diablo en el imperio de la muerte son nuestros pecados. Por eso el Señor llevó todos nuestros pecados en la cruz, para quitarle al diablo su poder como acusador. Y la conclusión para nosotros, los creyentes, queridos hermanos, es que no vivamos con pecados escondidos. Porque si usted dice ser salvado, limpiado por la sangre del Señor Jesucristo y vive con algún
pecado escondido, con algún mal hábito, va a estar siempre con una conciencia manchada por el pecado. Nunca tenemos que hacer eso. Cualquier pecado hay que inmediatamente traérselo al Señor con toda confianza y pedirle que nos limpie. El apóstol Pablo, por ejemplo, decía: verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dentro de nosotros y nos habla nuestra conciencia. Y para que la conciencia esté limpia, tenemos que confesar nuestros pecados. Nunca quedarse con algún pecado no confesado, que no pase un día sin haber arreglado cuentas con nuestro Dios. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esa es la actividad que nosotros debemos frecuentar todos los días, de venir a nuestro Señor Jesucristo y confesar nuestros pecados. Si no lo hacemos, vamos a darle lugar al diablo como acusador. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los creyentes de Éfeso, les dice a ellos: airaos, pero no pequéis. Muchos de nosotros los creyentes tenemos mal carácter, nos enojamos, contestamos mal, algunos incluso con palabras groseras. No, eso no es propio de creyentes. Airaos, tienes que enojarte en algunas oportunidades, muy bien, pero no peques. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, dice aquí en Efesios 4, 26 y 27. ¿Cuándo le damos lugar al diablo? Cuando nos enojamos, nos arrebatamos, decimos cosas indebidas. Entonces el diablo viene: mire lo que está haciendo el Camilo. Mire, ese que es un hijo tuyo, mire lo que le dijo a la Jessica, cómo la trató. ¿Te fijas? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Inmediatamente venir al Señor, pedirle perdón y pedirle perdón a Jessica también. ¿Ya? Ahora, una aclaración para quienes no son salvos. Vuelvo a repetir: el diablo manejaba el imperio de la muerte en sentido del temor que coloca en cada ser humano. Para quienes no son salvos, ese temor y esa esclavitud son reales. Posiblemente usted diga: yo no le tengo miedo a la muerte, yo no soy esclavo de nadie. Pero usted no se da cuenta, porque la esclavitud en la cual está aquel que aún no es del Señor es una esclavitud que no se siente y que no se ve, ¿ya? Y este es un aspecto muy importante que revela la palabra de Dios. Dice la Biblia que debemos responder con mansedumbre a los que se oponen a la verdad de la Biblia, por si quizá Dios le concede que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Es interesante este texto, lo voy a repetir. Para que quizá, si se arrepienten, Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. Y el inconverso dice: no, si yo no estoy preso de nadie, yo soy libre, hago con mi vida con lo que quiero, pero no se da cuenta que tiene un lazo metido en el cogote y el que lo maneja es el diablo. Y si usted todavía no es del Señor, usted está bajo ese yugo de esclavitud. Ahora volvamos a Hebreos capítulo 2, versículo 14. Nuevamente la gramática es muy importante y hermosa aquí. Este vocablo destruir, donde el Hijo de Dios participó de lo mismo para destruir
ese vocablo destruir no significa aniquilar, tampoco significa matar, porque el diablo está suelto, ¿eh? El diablo todavía está vivo. Por eso dice Pedro que como león rugiente anda buscando alrededor a quien devorar. No, el diablo no está muerto, no está aniquilado. Entonces, ¿qué significa esto destruir? Significa reducir a la impotencia. Por eso dije yo que esta lucha que sostenió el Señor, que sostuvo el Señor con Satanás, no fue una lucha física, sino legal. El Señor redujo a la impotencia, lo anuló legalmente. Anuló legalmente el poder del diablo como acusador. Una buena traducción también dice al que detentaba el dominio de la muerte. Esa palabrita detentar significa retener abusivamente lo que no le pertenece. Porque Satanás se apropió por engaño de sus derechos sobre la muerte para esclavizar a la humanidad. El Señor neutralizó al diablo como acusador y despojó a Satanás de su imperio. Por eso, en el libro de Apocalipsis, el capítulo número 1, aparece el Señor resucitado y me gusta mucho cómo él se presenta a Juan en el verso 17, cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, me hace aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Te fijas? Quien ahora tiene el dominio de la muerte y del Hades es el Señor Jesucristo. Antes de la cruz podemos decir que Satanás era el señor de la muerte, causando temor. ¿Ya? Ahora no. A quienes se va a llevar al diablo a la condenación son aquellos que están enlazados por él y que todavía no obedecen al Evangelio. Yo no sé si hay alguien aquí que todavía está dudando si creer o no creer. Y si está tratando de por obras alcanzar la salvación de su alma, nunca la vas a alcanzar. El diablo te tiene atrapado con esa idea. Tienes que venir solamente por fe al Señor y refugiarte en Él en un genuino arrepentimiento, porque Él solamente puede librarte de la condenación eterna. Ahora, finalmente, en los minutos que nos quedan, vamos a Hebreos 2:15. Dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Esto también es importante porque la muerte vistió a Adán de temor cuando él pecó. Ahí en el libro de Génesis se nos muestra cómo entró ese temor cuando Dios llama a Adán y le dice, ¿dónde estás tú? Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Te fijas? El pecado trajo el miedo. Y hay muchos hoy día que, siendo incrédulos, niegan este temor. La palabra aquí es fobia, pero el miedo o fobia, para quienes aún no son del Señor, es inevitable, aun cuando digan que no. Temen a la muerte y si no lo hacen, están completamente engañados. Les voy a contar el caso de un filósofo en el año 1700 francés llamado Voltaire, que decía que no tenía temor ni a Dios ni a la muerte. Y escribió, maldito ese miserable Jesús, y es lo que dijo. Y además dijo, en 20 años el cristianismo ya no va a existir y yo me voy a encargar de destruirlo. Escribió miles de folletos en contra de la Biblia y en contra de la fe cristiana. Pero después que murió, la casa donde él vivía se usó para imprimir literatura y se convirtió en la Sociedad Bíblica de Ginebra. Mire qué contradicción más grande, qué derrota más grande para ese hombre perverso Voltaire.
Y sabe que en su muerte, el médico que lo asistió decía que Voltaire gritó desesperadamente: estoy abandonado por Dios y el hombre. Y le dijo al doctor: te daré la mitad de lo que tengo si me das 6 meses de vida. Entonces yo voy a ir al infierno y tú irás conmigo. Oh Cristo, oh Jesucristo, gritaba. Qué terrible situación de un hombre que escuchó la Biblia en su juventud y que no quiso creer en la verdad. Otro hombre también de esa época, 1797, William Pope, ridiculizaba todo lo que fuese de Dios. Y una de sus prácticas predilectas era patear una Biblia, saltar sobre ella y romperla. Y sabe, murió llorando y gritando: no puedo arrepentirme, Dios me condenará. Sé que el día de la gracia ha pasado, soy uno que está condenado para siempre. Oh eternidad, nada para mí más que el infierno. Y gritaba: vengan tormentos, odio todo lo que Dios ha hecho. No tengo odio por el diablo, deseo estar con el diablo, anhelo estar en el infierno. Y todos esos hombres y muchos más le tienen fobia a la muerte porque saben lo que les espera. Esa fobia por la muerte para el creyente ha terminado. Una de las cosas que maravillosas de este pasaje, queridos hermanos, y librar a todos que por el temor de la muerte, la palabra librar no solamente es romper una unión con alguien, sino que cambiar la forma de su vida y cambiar la naturaleza de esa persona que ha sido librada. Por eso el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y su destino y su esperanza es totalmente diferente. El creyente cuando fallece es escoltado por los ángeles al cielo. Un inconverso cuando muere es escoltado por los demonios. El incrédulo muere y abre sus ojos en la condenación. El creyente no, muere y sus ojos los abre en el paraíso, entre los ángeles y mirando al Señor. Entonces nosotros como creyentes ya no debemos vivir en el temor a la muerte, porque la muerte para nosotros es pasar desde esta experiencia, de esta vida, a una vida mejor, la vida eterna. Ahí está ese famoso pasaje donde el apóstol Pablo, más que enseñarnos alguna verdad bíblica, parece que era un canto donde dicen: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, en pocas palabras, la muerte para un cristiano es una victoria, no es una derrota. Les vuelvo a repetir, estos destinatarios de este libro ya no querían seguir siendo cristianos, porque estaban amenazados, pensaban que morir era una derrota. No, no es una derrota, ¿ya? Hemos dejado de ser esclavos del pecado, hemos dejado de ser esclavos del temor de la muerte, y aun cuando pasemos por ella, vamos a estar por siempre, por toda la eternidad, con nuestro Salvador en el cielo. ¿Y qué nos resta a nosotros que decimos ser salvos ahora, en este momento? Serle fiel al Señor, vivir para su gloria, no acobardarnos, tener confianza en que todo lo que nos pueda suceder va a ser siempre según su voluntad. Él es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, dice
el capítulo número 1, incluso nuestras vidas. Muy bien, hermanos, vamos a terminar con una oración. Padre Santo, queremos agradecerte por tu Hijo. Gracias a nuestro Dios que Él quiso venir a este mundo y tomar una naturaleza que no le pertenecía a Él y estar en medio de seres pecaminosos como nosotros y después de todo llegar a la muerte y muerte de cruz. Nos sorprende lo que haya hecho tu Hijo y todo de manera voluntaria. No hay nadie más como Él que pueda ayudarnos en nuestro peregrinaje. Te pedimos que nos ayudes a poner la mirada en Él, no en las personas, no en los hombres, sino solamente en Él para fortalecernos y serte fieles. Dejamos todo en tu presencia, en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.